Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. No veo que nadie más esté aquí para conectarse, entonces vamos a comenzar nosotros y ya si alguien más se va uniendo, también será bienvenido o bienvenida. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo que van a compartir con nosotros. Un saludo también ahí a Rosana que nos está escribiendo en el chat desde Venezuela. Y bueno, a todos los que están ahí escribiendo también. Les agradecemos mucho por estar aquí. Esperemos que se sientan muy bienvenidos y bienvenidas a este proyecto que vamos a comenzar, que nos va a tomar algunas semanas donde esperamos aprender mucho. Nosotros también esperamos aprender mucho de ustedes. Esperamos que esto sea algo comunitario donde todos participemos, donde tengamos un buen medio de comunicación entre nosotros, que podamos resolver dudas, preguntas y en general aprender. Mi primer pregunta sería para Jesús. No sé, Jesús, si quieres tú tomar el tiempo para compartir algo con nosotros también. Espero no tener como problemas de conexión porque tenemos como algunos problemas de conexión aquí en la oficina, pero pues a todas las iniciativas que están presentes en esta reunión del día de hoy, que es la primera sesión de la sesión de mentorías que estarán teniendo a lo largo de estas semanas. Y pues invitarles a que pues involucren, incluyan al resto del equipo que ustedes tienen en cada uno de sus proyectos. Es también parte de este beneficio que estamos generando desde Ibercocinas, desde que se creó el fondo, con esta intención de dar un seguimiento y una continuidad a cada uno de los proyectos que ustedes están realizando, sobre todo para que se sientan acompañados desde Ibercocinas y también desde el equipo de Mujeres por Iberoamérica, que también agradecemos a todo el equipo que están aquí presentes, Mónica, Isela, Blanca, Ayami, y pues también todo el equipo que estará presentándose más adelante, de pues todo el trabajo que hacen arduamente de ver qué elementos y qué cosas a ustedes les funciona para mejorar sus proyectos. Entonces, pues, más que nada, pues esta bienvenida, esta introducción, para que se acerquen a ellas, se acerquen a nosotros de cualquier duda que tengan y pues que sigan ahí desarrollando cada uno de los proyectos. Bueno, les Sí, comentaba suena que primero muchas gracias a Jesús por compartir eso. Ya vieron que es algo en donde todos queremos aprender y que todo su equipo es bienvenido a estas reuniones. Y lo que queremos hacer es presentar primero algunas cosas con las que vamos a estar participando en estas actividades, ¿no? Entonces, lo primerito es saber el tema del día de hoy, que es planeación e inclusión para la salvaguarda de cocinas tradicionales. En unos minutos mis compañeras van a explicar un poquito más. Pero lo primero que vamos a hacer es compartir algunos acuerdos que vamos a estar utilizando durante estas semanas, durante estas actividades. Especialmente son acuerdos de comunicación, de cómo podemos participar y todo. Entonces, lo primero que deben saber es que todos los comentarios son importantes. Recuerden que no hay preguntas tontas, esas preguntas no existen, todas las preguntas son muy válidas, son muy buenas y queremos ayudar entre todos a resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan en mente es muy importante y les invitamos a expresarlo. Número 2, la palabra tiene que circular. Entonces, recuerden que el tiempo que tenemos para estas reuniones es limitado. Nos gustaría pasar aquí toda la tarde, pero tenemos muchas actividades que ya les van a ir mandando reuniones con ustedes y todo. Entonces, les invitamos a que piensen en que hay muchas personas que queremos participar. Entonces, que nuestras participaciones sean breves, sean concretas, sean directas y que dejemos también espacio por si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. La siguiente es, la participación debe durar máximo 2 minutos. Sabemos que a veces es importante explicar el contexto, explicar la situación de lo que está pasando en nuestra iniciativa, queremos comentar algunos detalles, pero por lo mismo que les comentaba hace rato, no podemos tardar más de 2 minutos para que todos podamos participar. Siguiente es escuchar con atención y respeto a mis compañeros. Y para esto, bueno, ahorita les voy a comentar, pero les pedimos que todos mantengan sus micrófonos apagados. Si no saben cómo se hace, debe haber por ahí un icono, un simbolito, un dibujito de un micrófono.
tenemos que asegurarnos que ese micrófono esté en rojo con una rayita cruzándolo. Eso significa que aunque yo esté hablando con mis compañeros al lado y todo, no lo vamos a escuchar todos. Entonces es para darle ese respeto que se merece a la persona que está participando en ese momento. La otra cosa es, les pedimos que tengan agua a la mano, siempre su botellita de agua, un vaso de agua o lo que ustedes gusten tomar está bien, pero siempre mantenernos hidratados. Eso hace que incluso nuestro cerebro, nuestras ideas fluyan mucho mejor. Siguiente es tener libreta para tomar notas. No tiene que ser una libreta forzosamente, pero si toman notas en su teléfono, en una laptop, en una computadora, en donde ustedes quieran, esto es importante porque también fomentamos el aprendizaje que estamos teniendo de todas las ideas que se comparten. Recuerden que muchas cosas que ustedes van a aprender no van a ser por las palabras que nosotros decimos, van a ser por ideas que vienen a su mente de cómo implementar las cosas que estamos platicando a su iniciativa, etcétera. Entonces, todas esas ideas, todos esos pensamientos, preguntas que tengan, por favor, váyanlo anotando. Y la última de estos puntos importantes es que vamos a tener un receso para descansar. Para que no se haga tan pesado y todo, vamos a tomar unos minutos donde vamos a poder ir al baño, vamos a poder ir por más agua, levantarnos, estirarnos, respirar. Entonces, todo lo que necesitemos. Y una de las cosas importantes es el funcionamiento de las reuniones. Opcional, como les comentaba, abrir la cámara. No es obligatorio, no es necesario para estar en una reunión, no es necesario si tienen una pregunta, pero nos gustaría conocerles. Entonces, si ustedes quieren y se sienten cómodos, pueden hacerlo. Si no, no hay ningún problema. Pueden participar a través de del chat, inclusive, sin tener que abrir el micrófono. Y vamos a tratar de estar revisando tanto las personas que están aquí abriendo su cámara y su micrófono, como las personas que escriben en el chat. Número 2, esto ya les comentaba, micrófonos apagados, por favor, para que no se escuche el ruido de fondo. Y finalmente, participaciones. Hay una opción ahí en este programa donde se puede levantar la mano. Nosotros estamos muy atentos de qué persona muestra el iconito de la mano levantada, que significa que quiere participar, comentar, preguntar algo. Entonces, les agradecemos que lo hagan de esa forma o que sus preguntas y comentarios las vayan poniendo en el chat también, que también vamos a estar al pendiente de eso. ¿Vale? Inclusive déjenme ver si tenemos aquí. Ah, bueno, solamente Flor que nos saluda y Gis que contesta. Entonces, bueno, esos son como los acuerdos. Si hubiera alguna pregunta o comentario, por favor, váyanla poniendo en el chat. Voy a dar el tiempo ahorita a mi compañera Mónica, pero voy a estar al pendiente del chat. Si hay alguna pregunta, voy a ir contestando también por ahí. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues hola, nos da mucho, bueno, mi nombre es Mónica Severiano, soy parte del equipo de asistencia técnica, seguramente nos estaremos viendo tanto en esta parte que le llamamos módulos transversales, pero también en las mentorías personalizadas y bueno, pues me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida, igual nos da mucha alegría que se puedan tomar este tiempo para poderse conectar y compartir, que es así como nosotros buscamos generar espacios de compartir colectivo, entre otras iniciativas ganadoras, pero también va a haber momentos de reflexión personal, no solamente con las iniciativas, bueno, con cada una de ustedes. Entonces, pues, de igual manera, reiteramos nuestra felicitación a cada una de las iniciativas por por haber sido una de las 20 iniciativas ganadoras de esta edición 2020-22, que aunque ya estamos en 2023, pero es la edición 2022. Y bueno, son parte de la tercera edición. Y bueno, como tal, les comparto un poco cómo está integrado el equipo de trabajo. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, nos reconocemos como Mujeres por Iberoamérica, estamos integrados principalmente por mujeres y también tenemos compañeros que nos estarán acompañando, Ayami, Marcelo, Tadeo, Fabián, y pues prácticamente, bueno, ahorita el equipo se integra como en forma de red. De pronto van a poder ver a Gisela, que es la coordinadora del programa de asistencia técnica y también va a facilitar algunos procesos. Está Blanquis, Blanca, Blanquis de cariño,
que es con quien ellas se van a poder estar, bueno, tienen la relación más cercana con todas las iniciativas, como decimos nosotras, es nuestro brazo derecho, bueno, ahora sí que es nuestro canal de comunicación entre nosotras y ustedes. Bueno, a Yami, que ya lo conocieron, y bueno, yo que estoy más en la parte de seguimiento y aprendizaje, y también van a estarnos acompañando otro equipo base de facilitadores. Y bueno, en general ese es el equipo que estaremos durante estas prácticamente un mes y una semana. Y bueno, les voy a contar un poco más. La siguiente, por favor. Bueno, decirles que antes que nada, pues igual gracias por haberse tomado el tiempo en responder el diagnóstico. Afortunadamente, recibimos las 20 respuestas, tanto para el diagnóstico de necesidades de capacitación como el diagnóstico de planeación operativa. En el diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que se valoraron fueron 5 áreas principalmente, y a partir de eso, pues se generó una valoración de cuáles eran las áreas de atención, cuáles estaban en desarrollo y cuáles estaban ya fortalecidas. Y también valoramos la propuesta de cada iniciativa y también el perfil. Entonces, sobre eso se definieron algunas temáticas en las cuales les estaremos acompañando, que, bueno, Blanca ya les hizo llegar los 3 temas de mentorías personalizadas, y adicionalmente para todas están los módulos transversales, que son como estos espacios donde vamos a estar compartiendo de manera colectiva. Entonces, pues ahí esperamos que nos confirmen sus programas, y si tuvieran alguna duda, inquietud o comentario, pues con gusto también las estaremos aclarando. Y también la invitación para que programen sus actividades y puedan estar participando por lo menos 2 personas de su iniciativa en cada una de las sesiones programadas. Y bueno, pues eso sería en términos generales en qué consiste este programa de asistencia técnica, y prácticamente en estos módulos transversales vamos a estar platicando de un tema en particular de cada, ahora sí que de cada área de acción. Muy bien. Y para entrar en tema, ahora sí, quisiera hacerles un par de preguntas. Quisiera que visualizaran algo de su pasado. Ahorita les voy a explicar qué. Pero lo más importante es que quisiéramos que ustedes participen en este ejercicio. Entonces, como les comentaba hace rato, les voy a pedir a 1 o 2 personas que quieran abrir su micrófono y contestar estas preguntas. Pero si no, les pedimos a todos los demás que puedan y que tengan algo en mente, que nos vayan escribiendo en el chat, porque queremos irlos leyendo, ¿vale? Entonces, lo que queremos que pongan en su mente para comentarnos es un sueño que ustedes tenían en la niñez. Un sueño que tenían de chiquitos, un sueño que tenían de chiquitas y que ahora se les haya cumplido. O casi cumplido. Vamos a dar esta apertura de que esté casi cumplido. ¿Sale? Pero algo que ustedes deseaban mucho, con lo que soñaban, que le contaban a sus padres o a sus amigos, y que ahora están ahí o que están muy cerca de llegar a ese punto. ¿Sale? Entonces, primero, a ver si hay alguien por ahí que nos empiece a escribir en el chat, o si hay alguien que quiera abrir su micrófono para contestarnos. También les pedimos que nos ayuden. Por ahí, Teresa. Teresa, dice aquí. Teresa, ¿nos quieres compartir, por favor? Veo que tienes el micrófono abierto, pero no se escucha. O no sé si no has comenzado a hablar, o hay por ahí algún temita con el micrófono. Ahí veo que está desbloqueado tu micrófono, pero no te escuchamos, Teresa. O no sé si solo soy yo, pero no se escucha, ¿verdad? Ok. Se escucha. No, no se escucha. Bueno, en lo que Teresa revisa su micrófono, ¿hay alguien más que quiera abrir su micrófono y también comentarnos algo? ¿O alguien que quiera escribir en el chat? Si quieres, Teresa, pónnoslo, escríbenoslo en el chat y ahorita lo vamos leyendo también. Veo ahí, Cira. Cira, ¿quieres compartir algo con nosotros, por favor?
pero está muteado tu micrófono. Espera, ahí, Ahí está. ya. Ya, Buenas gracias. Ahora tardes, sí, a ver, ¿cómo les va? coméntanos. Sí, respecto al sueño que tenía de niña, era ser maestra, ¿verdad? O sea, siempre desde que me siento persona quise ser maestra y bueno, y lo pude realizar, ¿verdad? Y es lo que hasta ahora sigo siendo, una educadora. Excelente. Muchísimas Y gracias, Ira. Qué gusto saber que sí se está cumpliendo ese sueño. Dice aquí en el chat, Flor, un sueño era hacer alguna actividad que se relacione con el arte. Muy bien, pues espero que estés ya en algo de eso, en algo similar, o tal cual tu sueño cumplido. Dice Gabriela, mi sueño es ser una chef súper exitosa, conocida por el mundo. Muy bien, pues aquí ya vemos de varias partes del mundo, ¿eh? Entonces ya también estás muy cerca. Dice Carolina, el más importante para mí es vivir sola, en forma independiente, económicamente y trabajar de lo que me gusta. Excelente. Qué bueno, qué bonito sueño ese. Espero que también ya estés dando algunos pasos hacia allá o que ya estés en ese punto tal cual. Pero bueno, vamos a ver si... Ah, dice Flor, profe de cerámica. Ah, pues entonces sí, yo creo que completamente en cuanto a las artes. Muy bien, les voy a hacer otra pregunta, ¿sale? Quiero que ahora piensen en algún plan que ustedes tenían hace 5 años, algún plan que tenían hace 5 años y que se está cumpliendo ahorita. Ya no es un sueño de la niñez, ya es un plan, puede ser tal vez un poquito más formal, un poquito más, digámoslo, más específico, pero que ahorita lo estén cumpliendo. Y además de eso, quiero que nos escriban o nos comenten aquí en el micrófono qué han hecho para poder conseguir lograr esa meta o ese plan. ¿Sí? ¿Qué les ha llevado a lograrlo? ¿Vale? Entonces lo mismo. Voy a leer aquí uno más. Teresa, que nos está escribiendo su sueño, poder trabajar en el lugar donde vivía, y ese sueño se cumple cuando estoy trabajando con mi gente. Excelente. Qué bonito, Teresa. Qué bonito que puedas estar ahí con ellos mismos apoyando y que se esté cumpliendo el sueño. Entonces, vamos a pasar ahora a esta segunda pregunta, que es, ¿cuáles eran sus planes o sus metas hace 5 años y qué han hecho para que se estén cumpliendo? ¿Qué es lo que les llevó a lograr? Entonces, igual, vamos a ver si alguien levanta la mano o si nos están escribiendo aquí en el chat. Nos escribe Flor Correa, un sueño cumplido es tener trabajo en territorio y se cumple. Excelente. Ah, bueno, creo que esa fue de la pregunta anterior todavía, ¿verdad? Dice Lisette no puede escuchar. Sí se escucha, ¿verdad? Creo que es un tema específico de ella. Algún problemilla técnico por ahí. Dice Laura, mi sueño era ser veterinaria y ahora lo soy. Muy bien. Muy bien, Laura, felicidades. Si siguen escribiendo todavía de la pregunta pasada, está bien, ¿eh? O sea, no borren. Sigan escribiendo y nos lo mandan, pero también contéstenos la pregunta de ahorita. Planes o metas que tenían hace 5 años, que ahora se están realizando y que nos digan qué hicieron o cómo le hicieron para lograrlo. Dice Carolina, acompañar a mis hijos a que se independicen y estudien. También viajar con mis alumnos a distintos lugares del país en proyectos varios. Excelente. Y si se está cumpliendo eso, Carolina, coméntanos también qué cosas te han llevado a lograr eso. ¿Qué cosas lo han hecho posible? Tal vez acciones, decisiones, herramientas, lo que haya sido que te ayude a llegar a ese punto. Y veo que Flor, a ver, Flor, si quieres abrir tu micrófono y compartir con nosotros, por favor. Buenas tardes. Mi sueño de hace, pues tengo más de 5 años de tenerlo, es de lograr, de agrupar las matronas en mi pueblo, o esas señoras que siempre han sostenido sus familias
con esa comida que preparan ellos todos los días para venderla, poder trabajar con ellas, organizarlas y formar una fundación o una asociación con tal de que a ellas se les dé un valor como mujer, como cabeza de familia, como la persona que está sacando a su familia adelante. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, ya tengo ese grupo de matronas reunidas. Estamos trabajando con la fundación, estamos con la fundación ATI, que ellos se encargan en formar, ATI no miento, Sabor y Saberes, que ellos se encargan en capacitarnos. Ok. Entonces, muchas gracias, Flor. Lo que yo recupero de esto que nos comentas es que has estado logrando todo esto en parte gracias a las capacitaciones que han estado recibiendo, ¿no? O sea, el aprender, el recibir nuevas habilidades que te llevan a lograr esto. ¿Sí es correcto? Sí, ellas pues tienen ya ya vienen de tradición con sus comidas tradicionales. Nosotros estamos en lo que es la conservación para que no se pierdan. Y la fundación, la corporación Sabor y Saberes, ellos nos están ayudando para capacitar a esas señoras. Ok. Excelente, muchísimas gracias, Flor. Voy a leer aquí algunos mensajes en el chat. Nos comenta Teresa, trabajar mucho y capacitarme para poder seguir compartiendo los conocimientos que recibo y los comparto. Eso es un excelente ejercicio. Cuando compartimos lo que aprendemos, lo aprendemos más todavía, lo entendemos mejor todavía. Dice Gabriela, mis planes es trabajar como chef en escuela y tener muchos alumnos en gastronomía, ahí no veo aquí, pastería y bartender. Y ahora lo estoy cumpliendo de poco a poco, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, Gabriela nos comenta que ha sido mucho gracias a Dios, gracias a las bendiciones también. Déjame ver si no me salté alguno. Laura nos comenta, mis planes eran crear un proyecto para ayudar a la comunidad, madres solteras y animales. Ahora tenemos el colectivo Casa de Fénix que se encarga de enseñar cultura ecológica. Muchísimas gracias. Acuérdense también, algo importante es ponernos qué es lo que les ha llevado a cumplir esto. Y le voy a dar el tiempo a Laura, que también quería comentar algo con nosotros. Laura, si quieres abrir tu micrófono y compartir. Hola, buenas tardes. Es que hay dos Laura. Yo ahí está Laura Herrera, que soy yo, y Laura, que estaba comentando, no sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Laura. Yo me refería a ti, que nos decías que no encontrabas ahí la opción para la Sí, manita, pero ya te bueno, leí, entonces si quieres compartir con nosotros, adelante. bueno, soy Laura Herrera, soy de la comunidad afromexicana Negros Mascogos. Tengo muchas ganas de trabajar siempre con niños. Me comencé trabajando con ellos, ofreciendo cursos para escuelita cristiana. De hecho, así se empezó, y con manualidades, enseñándoles de una sola palabra, o sea, de una sola palabra, por ejemplo, el ser amigos, el servicio, el ayudar. Después estamos ahora trabajando con plantas medicinales, estamos trabajando con cocina. Yo soy cocinera tradicional negra mascoga, tratando de preservar, conservar, rescatar y todo lo que sea posible de nuestra hermosa cocina. Ahora les comento que soy de una comunidad completamente de México. no sé si se ve mi imagen o no, porque no le sé mucho esto. Gracias a Dios que ya me enseñaron a utilizar el vía Zoom. Entonces, eso es algo de lo que yo les quería compartir. Soy una persona que no tuvo estudios académicos, y fui criado por mi abuela. Entonces sé algo de lo que es la cocina tradicional, desde vegetales hasta cómo sacrificar un cabrito, un conejo, comer animales silvestres.
también las plantas. Laura, creo que le apretaste ahí a tu micrófono, ya no te escuchamos. Ya. Bonito que comparto. Las mamás aceptan, las mamás de los niños, son puras mamás jóvenes las que me hacen favor de mandar a sus niños y ellos también acompañarlos. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por compartir eso. Veo también que ha habido ahí algunas decisiones, ¿verdad? De no detenerse, seguirle a pesar de las circunstancias. Exacto, miren, nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con poco recurso, de hecho, con pocos recursos, no teníamos, hasta ahora que tenemos el recurso de Cocinas Iberoamericanas, entonces nosotros no teníamos ningún recurso, pero trabajábamos con nosotros mismos, haciendo actividades para poder llevar manualidades y rescates con los niños, llevarlos de día de campo a lo que son nuestras labores o parcelas para enseñar a cosechar alguna planta medicinal, cómo enseñarlos a secarla, en qué momento se puede comer, trasplantar las plantas y llevarlas a la casa y tenerlas ahí y decirles, bueno, pues esta es buena para la diarrea, esta es buena para cuando tenemos comezón, esta es buena para una persona que está anémica. Todo esto nos ha ayudado muchísimo y a mí me sirve mucho porque pues entre más lo practico con los niños y con sus mamás, más recuerdo. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Laura, también por compartir. Y gracias a todos los que nos siguen mandando por ahí en el chat, que nos siguen mandando, bueno, ya no vi manos levantadas, pero todo esto que estamos platicando tiene que ver completamente con lo que vamos a aprender hoy y esperemos que esto que vamos a estar viendo hoy y en este mes también sea como un paso, un escalón más para ustedes que les ayude. Entonces voy a dar el tiempo nuevamente a mis compañeras para continuar con la presentación. Gracias, Ayami. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos sus sueños personales y creo que también por ahí escuchamos algunos colectivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación, porque ese es uno de los temas que nos trae el día de hoy, primero nosotras, o eso nos hace irnos a los sueños, ¿no? ¿Cuáles son esos sueños? Y también nosotras hablamos del derecho a soñar. Entonces, les voy a compartir un pequeño verso de un poema que se llama Derecho al Delirio, que es de Eduardo Galeano. Para los que gusten escucharlo completo, les paso acá la liga de YouTube. Pero yo les voy a leer un poco de esto para que quienes al igual, bueno, ahí puedan seguir, bueno, podamos seguir teniendo ese derecho de soñar, ¿no? Y de construir. Y bueno, dice, derecho al delirio. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos el derecho, al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Y bueno, este poema es justo eso, como ese derecho a soñar, a veces le dicen también esa utopía, ¿no? Eso que se quiere alcanzar y que hay veces que parece imposible, que da miedo, pero justo como ahorita nos compartieron varios de ustedes, se hace en realidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poco de cómo esos sueños personales y colectivos los podemos ir construyendo y fortaleciendo. Entonces, le doy la palabra a Gis. Y bueno, una de las formas prácticas en las que podemos tener esa claridad de lo que queremos, de cómo poder construir ese sueño, esta es esta herramienta pequeñita que les queremos mostrar hoy. Se puede aplicar tanto de manera personal como también para los sueños colectivos. Les comparto que desde nuestra región, desde aquí, desde México, hemos utilizado esta herramienta de construcción de sueños para tener claridad de qué es eso que queremos lograr. Si nosotros no nos atrevemos a soñar con algo, es muy difícil que podamos avanzar en nuestro camino. Pero cuando tenemos no solamente en la mente, sino también en el corazón ese sueño construido, entonces podemos empezar a crearlo.
Y ya nos compartían algunas compañeras en el chat que era importante tener convicción o que era importante tener fe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner 3 círculos y en el círculo de en medio vamos a poner un nombre. Puede ser el nombre de la iniciativa, puede ser nuestro nombre personal, el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestra colectiva. Algo que nos recuerde qué es eso que estamos construyendo, para quién es ese sueño. Y después vamos a poner en el segundo círculo pequeñas frases cortas de lo que queremos lograr. Por ejemplo, una cocina comunitaria exitosa, un taller de arte, una olla comunitaria, un proyecto que sea sostenible en el tiempo. Es decir, ¿qué es eso exactamente? ¿Qué queremos? Y lo más detallado posible, ¿cómo lo queremos? Por ejemplo, si fuera un sueño para nuestro trabajo, pues yo deseo tener un trabajo que pueda ser, como muchas de ustedes decían, ¿no? Que pueda ser desde mi territorio, que yo pueda trabajar con mis comunidades, que también sea una fuente de ingreso digno, que pueda tener un horario que concilie el trabajo y la familia, que lo disfrute, que me sienta merecedora del pago de ese trabajo y que pueda compartir lo que he aprendido con mi comunidad. Tenemos que tener en el segundo círculo esa claridad de cómo queremos ese sueño. Pero lo tercero y más importante, porque lo demás es mucho de la mente, pero lo tercero y más importante es por cada cosa que yo decida soñar, en el tercer círculo voy a poner cuáles son esas emociones que yo voy a sentir si logro ese sueño. Por ejemplo, si mi sueño es tener un trabajo que tenga un ingreso remunerado digno, ¿cómo me voy a sentir yo si logro eso? Y podemos poner palabras que no nos dé miedo de poner palabras. Por ejemplo, me voy a sentir exitosa, me voy a sentir plena, voy a sentir que estoy cumpliendo con mi misión de vida, voy a sentir que estoy contribuyendo a la comunidad, me voy a sentir una guardiana de la madre tierra, me voy a sentir parte, que estoy preservando el legado familiar de la cocina tradicional, voy a sentirme exitosa, plena, abundante, libre. Que no nos dé miedo de nombrar esas emociones que vamos a tener si logramos consolidar ese sueño. Y son 3 pasos muy sencillos, pero son muy importantes. Porque lo primero que tengo que como nos decía este poema de Eduardo Galeano, lo primero que tenemos es que reconocer que tenemos derecho a soñar. Y cuando somos niños y niñas en nuestra edad temprana, siempre tenemos muchos sueños, pero después se van apagando por diversas situaciones, por retos que uno enfrenta en la vida. Y tenemos que hacer ese llamado de decir, ¿qué es exactamente eso que mi corazón desea? ¿Qué es eso que mi espíritu está diciendo desde el fondo de mí que quiero lograr? Y entonces a partir de eso que quiero lograr, también tengo que tener claridad de cuáles son esas emociones que me va a generar ese sueño. Y algo muy importante es que esto lo podemos hacer tanto para la parte personal, familiar, comunitaria, colectiva también, incluso para organizaciones grandes, ¿no? Nuestra cooperativa agrupa a más de 800 familias y hemos construido estos sueños colectivos. Cada año vamos actualizando qué de nuestros sueños se cumplió y qué queremos para el siguiente año. Y lo tenemos pegado, eso es importante, una vez que lo podemos hacer, dibujar, escribir, poner post-it, como nosotros lo querramos hacer, pero tiene que tener estos 3 elementos. Y una vez que lo tenemos ya, hay que tenerlo visible y recordar, ese es un recordatorio permanente de por qué estamos haciendo este trabajo, qué es eso que queremos lograr. Y no lo dejemos solamente en la mente, llevémoslo a la parte del corazón, a la parte del sentimiento, a la parte emotiva también. Eso es muy importante, porque de esta manera siempre se alimenta el corazón con el cerebro y el cerebro con el corazón, y entonces empezamos esa fe, esa convicción no se queda como algo utópico fuera, sino se vuelve parte de nosotras, parte de nosotros y nos motiva. Como les decía, si no sabemos a dónde ir, cualquier camino es bueno. Pero cuando tenemos claridad de hacia dónde vamos a ir, entonces necesitamos siempre ese recordatorio, esa chispa en nuestro corazón que marque y que nos diga, sí, voy por el camino correcto. Tal vez todavía no logro todo, pero estoy avanzando, estoy caminando. Y también es muy importante, exacto como nos dicen aquí, que muchos sueños empiezan siendo delirios, ¿no? Y esos delirios a veces nos da miedo soñar en grande. Pero démonos esa oportunidad
de soñar y construir. Les comparto, por ejemplo, que hace unos 10 o 12 años, como organización queríamos tener una marca de café y se nos hacía algo tan alejado, tan complicado, ¿no? Ahora nuestra marca de café tiene ya 8 años y está creciendo mucho aquí en México y también hemos expandido la marca hacia otros países con la exportación de nuestro café. Entonces los sueños se pueden lograr siempre y cuando se mantengan no solamente en la mente, sino también en el corazón. Y quiero compartirles, si le das clic en la siguiente, por favor, Ayami, este pequeño fragmento de Paulo Freire sobre la pedagogía del oprimido, que dice: la pedagogía del oprimido tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis, con su transformación. Y el segundo, una vez transformada la realidad opresora, pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Entonces, no solamente es como quedarnos como en el sueño como algo inalcanzable, sino lograr que eso se transforme y una vez que se transforme, lograr que eso nos conecte, nos libere, nos haga plenos y sobre todo que podamos disfrutar de esos sueños, que podamos ir cosechando los frutos de esos sueños y que los podamos ir abrazando en nuestro corazón también. A veces nos acostumbramos a estar siempre en lucha, que cuando logramos algo, como ahora que ustedes son iniciativas ganadoras, a veces esa emoción se pierde. Entonces, recojamos esa emoción en el corazón, aunque tenemos que aprender a hacer varias cosas, sintámonos felices de que hemos llegado hasta aquí y compartamos esa alegría en nuestro cuerpo, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestras colectivas. Espero que esta herramienta pequeñita les pueda ayudar a tener una manera fácil y práctica de cómo ir construyendo esos sueños personales y esos sueños colectivos. La que sigue, Ayami, por favor. Y bueno, esperando que esta herramienta de sueño personal la puedan compartir, ahí puede ser a nivel familiar o a nivel comunitario. Ahora vamos a transformar esa misión ese sueño en un espacio colectivo, que en este caso nosotras les llamamos misión y visión comunitaria. Aunque misión y visión son palabras más comunes, ¿no? Que al igual alguno lo ha de haber escuchado, cuando le agregamos esta palabra de comunitario, nosotros la visualizamos o la creemos como una construcción colectiva, ¿no? Entonces, así como se sueña en colectivo, también se debe de aterrizar en un enunciado, ¿no? De esa misma forma, donde refleje todos los intereses, las motivaciones, las necesidades, los sueños, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer, bueno, nosotros dentro de cada una de las sesiones que vamos a tener, siempre vamos a buscar algunos formatos de apoyo que nosotras le llamamos. Entonces, justamente para este ejercicio tenemos un formato de apoyo para la construcción de misión y visión comunitaria. Entonces, como tal, la misión, o a qué nos referimos con misión comunitaria, es aquel enunciado, que es el que tenemos acá arriba, que refleja nuestro presente, ¿no? Eso que de alguna manera nos da identidad como colectiva, ¿no? Como en este caso puede ser que nuestra identidad sea como hay ollas populares, comedores comunitarios, turismo gastronómico, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad ahorita como colectiva, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que de alguna manera construimos o generamos de igual manera de forma colectiva? Y también cuáles son esos valores, y todo eso nos va a llevar a lograr un objetivo en común. Entonces, yo diría que el sueño es parte de ese presente que estamos construyendo ahora. Entonces, para eso va a haber unas preguntas que nos pueden ayudar para construir este enunciado, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿No? Entonces, ahí responder cómo nos identificamos. Al inicio, si recuerdan, yo les mencionaba que somos Mujeres por Iberoamérica,
que somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, al menos nos consideramos nosotros de esta forma. Quiere decir que estamos integrados el equipo está integrado por personas de diferentes disciplinas, experiencias, ¿no? Justamente es para tener una visión más integral de los procesos. La otra, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, ahí pues dependiendo de cuál sea su eje principal, puede ser servicios puede ser temas de seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, servir al igual en ollas populares para la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces ahí estaríamos respondiendo para qué lo hacemos. Y en la misión también es muy importante tener claro para quién lo hacemos, ¿no? Ese rato una compañera de Negros más Congos nos compartía que a ellas les interesa o le interesa trabajar mucho el tema de las infancias, ¿no? Entonces, no es lo mismo colocar o tener por objetivo trabajar para mujeres que jóvenes y que infancias. Siempre va a haber, aunque sea el mismo tema de soberanía alimentaria, pero siempre va a tener sus particularidades. Entonces, por eso es importante que desde la misión nosotros delimitemos cuál va a ser esa población que estamos acompañando o de la cual nosotros nos sentimos parte. Y también para ello nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta: ¿dónde lo hacemos, no? En nuestro caso, como les decía, puede ser a nivel municipal, puede ser a nivel regional, o puede ser también ahora que estamos en una transición a lo virtual, puede ser que sea de forma en línea, ¿no? Que es más como parte de nuestros procesos de acompañamiento, ¿no? Entonces, a través de responder estas preguntas, que igualmente las voy a colocar acá en el chat, pero que hay un formato de apoyo que les vamos a compartir. Esas 5 preguntas nos van a ayudar a construir esta misión comunitaria. Entonces, la invitación es que si aquellos que todavía no tengan este enunciado de misión, un día puedan de sus reuniones colocarlo como una actividad. No vamos a construir nuestra misión, entonces pueden hacer una actividad. Hay una dinámica que se llama Café del Mundo, ¿no? Donde se forman 5 grupos, en este caso se formarían 5 grupos porque son 5 preguntas, y a cada grupo se le da una pregunta para que la respondan. Se asigna, hay diferentes roles y después se pueden rotar para que todos, el punto es que en esa actividad que se llama Café del Mundo, todos puedan participar en esa construcción y ya al final de esta misión. La importancia de hacerlo de manera participativa es que yo me sienta identificado con ese proceso colectivo, con ese proceso que se está creando, ¿no? Y justo a eso ahora nos va a llevar a lo que se llama la visión comunitaria. Y la visión como tal es nuestro sueño en colectivo, ¿no? Es ese futuro deseado. Acá la sugerencia es que por lo menos esa visión tenga plazos mayores de 5 años, ¿no? Y es importante en este caso sí colocarle una fecha. Una, porque de alguna manera eso nos va a empujar a que tenemos una meta, pero también la otra nos va como no dejar como procesos, o sea, todos los procesos tan intencionados, ¿no? Acá la invitación, bueno, acá tenemos el ejemplo que es 2025, pero ahorita podrían retomarlo o colocar como fecha 2030, ¿no? Entonces, ahí la sugerencia es que mínimo sea de 5 años y justamente es qué cambios yo espero lograr en la realidad que yo vivo, en mi territorio, en el territorio que participamos, en el que ya prácticamente voy a estar hasta el último de mis días, o al igual voy a estar ahí acompañando diferentes procesos, ¿no? Entonces, para eso voy a responder algunas preguntas, ¿no? Que igual acá se las voy a compartir por chat. Estas son un poquito más preguntas, bueno, son 8 preguntas, y la intención es que con esas preguntas ustedes puedan ir también construyendo su visión comunitaria. Entonces, igual ahorita se las voy a copiar por acá. Y mi compañera Blanca también se las va a hacer llegar por vía chat. Y bueno, de los que están acá, me gustaría saber, o si pudieran levantar su mano o con una reacción,
¿quiénes ya cuentan con misión comunitaria y visión? O si hay alguien que les gustaría compartir su misión comunitaria, aunque al igual no cumpla con todos estos elementos, pero al igual que nos pudieran incentivar la inspiración, no sé, alguna iniciativa que quiera compartir su enunciado de misión, si ya lo han trabajado. Hola, ¿se Hola, escucha? Flor. Sí, sí, se escucha. ¿Cómo estás? Bueno, desde Argentina, desde Mar del Plata, formo parte de un centro cultural. Un centro cultural es bastante laxo hacia la cantidad de cosas que hacemos, pero entre ellas tenemos una parte educativa, una parte artística, una parte que tiene que ver con las tradiciones culinarias, que es el proyecto de Cocinando Tradiciones, y fundamentalmente lo que nos interesa como misión y como comunidad, como espacio, fundamentalmente creo que es la parte de nuestra identidad, fomentar la identidad en todas sus formas, entre todas, todos, todes, entre todos los colectivos, y fundamentalmente con nuestros barrios. Por eso tan importante Cocinando Tradiciones y el proyecto que ganó, porque pudimos juntarnos con un montón de jóvenes que por ahí no hubiésemos llegado de otra manera, y la comida y el alimento es, creo que es algo que nos trasciende, que nos hace que nos conectemos desde otro lugar. El fuego también, es otro elemento importantísimo que hace también que nos identifica como especie. Entonces, un poco eso, ¿no? Tiene que ver con fomentar nuestra relación con los antiguos habitantes, nos hace que nos identifiquemos como humanos, y bueno, creo que esa es nuestra misión. Nuestra misión es absolutamente educativa, identitaria y latinoamericana, y muy, muy enraizada en nuestra gente. Bueno, perdón si se hizo muy largo. Muchas gracias, Flor. Y bueno, yo me quedaría con esta parte, bueno, que a mí me resonó, eso de fomentar la identidad en todas sus formas. Entonces, muchas gracias, Flor. Y le voy a dar la palabra a Teresa. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en esto de misión y visión, bueno, es muy importante la palabra, contiene muchas cosas y nos dice mucho. Y para mí en este momento poder compartir con personas que tengan 70 años, personas que tengan 40 y jóvenes de 14, 15 años, todos juntos, trabajando y compartiendo, como dice nuestro proyecto, aquí solo no se amasa la harina, sino la vida, ver cómo podés construir cosas maravillosas. Las personas grandes van contando sus historias y los jóvenes las van escuchando, pero con visión, y a su vez van creando su visión y su misión comunitaria. Eso es una cosa que yo lo siento en el alma, porque es no perder nuestra propia identidad, porque la estamos compartiendo con ellos que son jóvenes y que son transmisores de identidad. Eso nada más quería compartir. Muchas gracias, Teresa, y creo que acabas de tocar un tema muy importante que para nosotras lo es, que es el tema, a veces le dicen relevo generacional, pero nosotros le llamamos mejor vínculo intergeneracional, que justo es el diálogo entre varias generaciones. Entonces, me
Gracias por recordar esta parte del diálogo, de tener esos espacios de diálogo entre jóvenes y personas mayores. Y adelante, la siguiente, por favor, Ayami. Y bueno, ¿cuál es la importancia entonces de tener esta misión y visión comunitaria? Es que este es yo diría que es el punto de partida para ahora sí ir construyendo nuestra planeación, pero ya de forma aterrizada. Recordar que la planeación se compone de dos partes principales, una que es el diagnóstico y otra parte que es el diseño, que es un poco lo que hemos hecho ahora en colectivo, ¿no? Nosotras como equipo al igual estamos dirigiendo esta parte de asistencia técnica, pero no lo pudimos haber logrado ni definido los temas si ustedes no nos hubieran ayudado con las respuestas del formulario, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos los procesos se hagan de forma participativa, que se incluya todos los puntos de vista. Entonces, por eso hablamos de diagnósticos participativos, y para eso hay diferentes herramientas dependiendo del contexto, de las personas, ¿no? Y también de los resultados que queremos obtener, ¿no? Y la otra parte es que esos nos van a dar elementos que los vamos a incluir en un diseño, el cual también es importante en la medida de lo posible que sea participativo, ¿no? Y donde realmente lo que se haya logrado recuperar a través del diagnóstico, sí lo establezcamos dentro de un plan de trabajo, ¿no? Y bueno, para eso me gustaría compartirles la siguiente definición de planeación, que nos dice: en la planeación, los sujetos se preparan para el cambio de actitud ante la realidad en que viven, asumiendo conductas de disciplina, responsabilidad y compromiso en la construcción de los planes de desarrollo. Entonces, esta definición de planeación a mí en lo personal me gusta mucho, porque justamente habla de que es un proceso colectivo, ¿no? No es un proceso aislado, no es que una persona lo defina o un grupo de interés lo defina, ¿no? Sino más bien se hace que todos los que formamos parte realmente tomemos un compromiso y una responsabilidad sobre nuestra realidad, y eso lo vamos a hacer solamente si desde el diagnóstico nos estamos incluyendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la planeación la veamos así. Y después, esta planeación, como les decía, ya en el diseño, ya cuando estamos en el diseño de ese documento, que generalmente pues se aterriza ya en un plan de trabajo, en un proyecto que es algo parecido a lo que ustedes entregaron ahora en sus propuestas, hay algunos elementos que es importante también tener presentes, que eso lo vamos a tener en la siguiente, por favor. La siguiente. Una, como les decía, lo importante de una planeación, que sea un diagnóstico inclusivo. Y eso nos va a llevar, no voy a ahondar mucho en este tema porque lo vamos a ver más adelante, pero es tener claro tanto el contexto, tanto como las personas que forman parte, ¿no? de esos territorios, ¿no? Entendiendo todas las diferencias y puntos en común que podamos llegar, ¿no? La siguiente. La otra elemento muy importante en la planeación es que los objetivos sean claros, ¿no? Como decía Gis, si no tenemos claro a dónde queremos ir, pues cualquier camino es bueno, ¿no? Y para aquellos que les gustan las películas, por ejemplo, y también los libros, al igual, hay un fragmento, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra el gato, mejor dicho, Alicia se encuentra al gato y le dice que dónde debo de ir, y le pregunta que a dónde quiere ir, ¿no? Y ella se queda así como de, pues no sé para dónde, dice, entonces cualquier camino es bueno. Entonces eso es un claro ejemplo de que si no tenemos claridad de eso, pues realmente sí vamos a llegar a un lugar, pero quizás no sea el deseado, ¿no? O vamos a tardar más tiempo en llegar. Entonces hay una característica importante de los objetivos, hay una abreviatura, bueno, una especificación que se le conoce como SMART, que es que debe ser específico, ¿no? Decir a quiénes, cuántos, qué es lo que queremos lograr, medible, ¿no? No es lo mismo decir, quiero tener o servir, ¿no?
servir desayunos en un comedor, a decir, quiero servir 20 desayunos por día en un mes, ¿no? Entonces ya es algo más concreto que me va a permitir a mí ver si voy bien. La otra es que sea alcanzable, ¿no? Hay veces que yo quiero abarcar mucho y de pronto puede ser que no tenga los recursos, ¿no? O no tenga los elementos necesarios para poder cumplir. La otra que se refiere a la letra R es real, ¿no? Que realmente pues yo pueda tener las herramientas para lograrlo, pero que al fin de cuentas también sea desafiante. Y la otra, la temporalidad, ¿no? De establecerle una fecha, que también es lo que le decíamos que debemos de incluir dentro de la planeación estratégica. Que cuando hablamos de planeación estratégica sería mayor a 5 años. La siguiente. Otro elemento muy importante dentro de la planeación es la procuración de fondos, ¿no? Para sostener los procesos. Hay veces que cuando nosotros planeamos decimos, pues va a ser un año, ¿no? O puede ser a 3 años o a 5, pero siempre debemos de tener como que esa visión de que qué va a pasar después de que termine este proyecto, ¿no? Entonces siempre tener un plan donde no solamente dependamos de una fuente de financiamiento, sino tengamos otras estrategias de generar ingresos y que el fin sea ya no depender de recursos externos, ¿no? Sino sea autónomo, ¿no? La siguiente, por favor. Otra parte muy importante de la planeación es tener canales adecuados de comunicación. Entonces, esto también facilita los procesos, es decir, saber quiénes son los responsables, ¿no? Cuáles son las funciones, qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Y no es tanto que queramos establecer jerarquías, sino más bien que todas y todos quienes integremos en los procesos, pues realmente cumplamos y vaya fluyendo como las actividades, ¿no? La siguiente. Otro tema importante en la planeación es un plan de trabajo, o a veces también lo identificamos como cronograma, ¿no? Que es como esta calendarización de nuestras actividades con una fecha en específica, y hay veces que se le pueden incluir otras columnas como responsables, tiempos, recursos, costos, ¿no? Pero lo primordial es que tenga actividades y tiempo. La siguiente, por favor. La otra muy importante es tener claro, no solamente para quienes están escribiendo el proyecto, porque hay veces que es un grupo reducido, sino, aunque lo haga un grupo reducido, que realmente se difunda, ¿no? ¿Qué es eso que se quiere lograr? ¿Hacia dónde vamos, no? Para que todos quienes estemos participando tengamos un sentido, ¿no? Y tengamos una idea y al mismo tiempo un sueño compartir. Y la última, por favor. Y la otra es el tema de gestión participativa. Recordar que desde el diagnóstico, la planeación, la implementación, el seguimiento y la evaluación, lo ideal es que se haga participativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que siempre como que eliminemos esa jerarquización, ¿no? A veces se conoce como las personas beneficiarias y quienes elaboran el proyecto, sino como eliminar esa jerarquización y realmente incluirnos todos en esa construcción de ese sueño colectivo, ¿no? Que ahorita, en este caso, se estaría aterrizando dentro de una planeación. Y bueno, esos serían los elementos de una adecuada planeación. Y justamente antes de seguir, y también para que vayamos al igual descansando un poco, vamos a darnos 5 minutos de receso. Son 4:03, entonces sería 4:08, estaríamos de regreso. Y bueno, pues cualquier cosa, por aquí andamos mientras vamos a escuchar una canción. Bueno, pues espero que hayan tenido la oportunidad de ir a tomar un poco de agua para hidratarnos. Les queremos como comentar que aunque es todo un proceso formativo, siempre intentamos que este proceso sea fluido, y para eso pues hacemos este tipo de descansos. Entonces no tenemos que estar en algo tan rígido, sino la idea es
poder compartir y pues entre todos y todos construir esta construcción colectiva del conocimiento también. Entonces, bueno, hemos visto en esta primera parte, el tema de este módulo transversal es la planeación y la interseccionalidad para la salvaguarda de las cocinas tradicionales. Entonces, hemos visto en la primera parte cuáles son esos sueños, por qué es importante tener sueños, y no solo se trata de tener el sueño, sino de tener elementos de planeación que nos permitan ir logrando la concreción de los sueños. Pero en esta segunda parte vamos a ampliar un poco más, vamos a hacer como una mirada así más de lupa de cuáles son esos aspectos que tenemos que considerar dentro de la planeación para que no haya discriminación. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que tenemos aquí en pantalla y que dice, ¿alguna vez se han sentido discriminados, discriminadas, discriminades? ¿Y cuál es ese motivo? ¿Cuál fue ese motivo por el que se sintieron así? ¿Alguien de ustedes se anima a compartir? Adelante, Teresa. Sí, yo me sentí discriminada porque tenía exceso de peso. Entonces sentía que, bueno, que era discriminada por eso, que todos me miraban, que todos se reían a mi espalda, y lo sentía en lo más profundo de mi ser. Hoy puedo decir que eso cambió, porque bueno, he logrado bajar de peso, pero mi ser, mi yo, siempre tiene como esa pequeña herida, ¿no? De haber llegado a un lugar y que me miraran como que me iba a comer toda la comida, por ejemplo, una cosa así. Y bueno, hoy no es así, ya te digo, pero esa herida queda muy profunda en el corazón. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de que esas heridas no queden, porque no se borran, nada más. Muchas gracias, Teresa, por compartirnos. Y sí, efectivamente, esa es una forma, nuestra composición física, la composición de su cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, decimos las feministas, pues tiene que ver mucho con esa forma en la que a veces nos sentimos, y tal cual como lo dice Teresa, queda esa herida y tenemos que sanarla. En algunas de las mentorías vamos a hablar también de estos procesos, tanto de la alimentación y las emociones, como de la salud integral también. Entonces, ¿alguien más nos quiere compartir si alguien se ha sentido discriminada, discriminado, discriminada, y cuál es ese motivo, por qué se sintieron así? Bueno, y si nadie más se anima a compartir, les puedo decir que en mi caso personal me sentí discriminada en mi juventud por ser joven, cuando era muy joven, hace más de 20 años, que empecé a trabajar en las comunidades, y que pararme frente a un grupo donde en su mayoría asistían hombres mayores, era para mí motivo así desde la forma en la que hablaban, la forma en la que interactuaban, la forma en la que uno tenía que pedir la palabra, y entonces eso generó para mí todo un proceso de aprender a lidiar con esas formas de discriminación en espacios donde normalmente están presentes en su mayoría hombres mayores y de comunidades rurales. Carolina nos dice que en la ciudad se ha sentido así por ser del interior o del campo, y también cuando fue a buscar trabajo por tener hijos. Efectivamente, ¿no? En mi caso, yo soy productora de café, y siempre que me presento como soy campesina, siempre hay así como, ¿y por qué una campesina habla? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué? Siempre como que se pregunta. O esto que también nos comenta sobre si tienes hijos, y cuando sales a trabajar, normalmente se te cuestiona dónde están o con quién los estás dejando, o todas las concepciones que hay en torno a la maternidad y que generan pues estas formas de discriminación y de opresión. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema en términos de la planeación de los proyectos?
Y quisiera entonces compartir con ustedes un concepto muy importante, si me das la que sigue, Yami, por favor, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es la interacción de dos o más factores que definen a una persona. Es decir, cuando nosotros trabajamos con las comunidades, dentro de las comunidades, dentro de las colectivas, de los grupos, tenemos que tener esta mirada interseccional, ver cómo están configuradas, quiénes son las personas que participan y cuáles son todos estos factores de interseccionalidad que tienen. Porque la identidad, ustedes hablaban hace un momento de la identidad es lo que conforma a la persona, pero no existe una sola forma en la que una sola idea en la que uno se conforma, sino que hay un abanico de elementos que nos definen como personas. Por ejemplo, el sexo, el género, la edad, el estatus socioeconómico, la educación, si tenemos alguna discapacidad, la ubicación geográfica, la racialización, la etnia, la cultura, en fin, que son múltiples factores que definen a las personas o que nos definen como personas. ¿Y por qué es importante entonces tener esta mirada de interseccionalidad? Porque cuando nosotros hacemos o desarrollamos un proyecto, a veces pensamos que el grupo es homogéneo, que todas son mujeres o que todos son hombres o que todos son niños, pero no pensamos si la niñez, si hay alguien que tiene una preferencia sexual diferente y que está haciendo, que están ejerciendo bullying, o que si hay alguien que tiene como diferentes formas en las que, digamos que tiene que viajar más lejos para poder venir al proyecto y queremos que esté a la misma hora que quien vive muy cerca. Es decir, tenemos que mirar cómo se conforman la identidad de esas personas para que a la hora que trabajemos con ellas no ejerzamos ninguna discriminación, ni ninguna forma de opresión. Y entonces también esto es importante conocerlo porque no existe solamente una forma de discriminar, es decir, no solamente, como ya nos comentaban algunas compañeras en el chat, no solamente es, me discriminan tal vez porque tenía sobrepeso, además porque era mujer, además porque era madre soltera, además porque era madre soltera de una comunidad rural y venía del interior del país o de una zona rural. Entonces, es como una suma de factores identitarios que van conformándome y que debemos de tener muy presente para no generar condiciones de desigualdad o discriminación. Y este análisis interseccional también nos permite analizar cómo se dan esas formas de discriminación y cómo podemos nosotros incluir a los grupos más desfavorecidos. Es decir, cómo podemos tener acciones afirmativas para personas que tengan alguna discapacidad o que sean mujeres jefas de familia o que sean personas mayores o que tengan a su cargo a personas mayores o que no sepan leer y escribir o que tengan precariedad económica, ¿no? O que no puedan hablar la lengua que los demás hablan, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuál es ese abanico con el cual nosotros nos movemos porque no es un grupo homogéneo. Y para esto voy a leerles un pequeño estudio de caso y quiero que pongan mucha atención porque si este concepto se entiende bien, entonces una vez que yo termine de leer vamos a tener algunas preguntas para reflexionar acerca de cómo podemos trabajar este tema de la interseccionalidad en nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, ay, está empezando a llover aquí donde estamos, creo que hasta granizo está cayendo, entonces voy a hablar un poquito más fuerte por si se pierde, si se pierde un poco la señal, allá a mí me dices para quitar el video. Pero bueno, les voy a leer entonces el estudio de caso y quiero que pongan atención para que podamos contestar las preguntas. Y de una vez les vamos a poner en pantalla la que sigue, Yami, para que vean las preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar. Entonces, el estudio de caso dice así. La reciente crisis del COVID demanda entre los consumidores que los alimentos sean sanos y que se produzcan de manera agroecológica. Ello implica apoyar a las comunidades que producen alimentos para garantizar su sostenibilidad.
Los sistemas alimentarios locales proveen de alimentos a más del 70% de la población mundial. Es decir, quienes producen de manera local alimentos abastecen al 70% de la población mundial y contribuyen a mejorar la salud y el bienestar. Las comunidades que producen alimentos se enfrentan a muchos desafíos, como por ejemplo el cambio climático, la agricultura industrial y el acaparamiento de semillas. A nivel mundial, 4 empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 75% del mercado mundial de plaguicidas. Estas empresas se conocen como las 4 grandes de las semillas. Los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial y con esa pequeña superficie son guardianes del 80% de la biodiversidad mundial de la Tierra. En muchos lugares de todo el mundo, algunas personas se encargan de cuidar y custodiar las semillas de sus comunidades. A menudo son las mujeres las guardianas de las semillas de su comunidad. Por ejemplo, muchos millones de pequeños agricultores y agricultoras de África subsahariana, en su mayoría mujeres, siguen aportando del 80 al 90% de todas las semillas que se utilizan en África. Estos datos que les mostré aquí son datos reales, son datos que se han generado en Naciones Unidas y que nos dan un contexto general. Pero me gustaría ahora que respondiéramos. ¿Cuál es el problema que se presenta en esto que les acabo de leer? ¿Cuál es esa situación que está presente allí? Y pueden ser varias, ¿eh? ¿Quién se anima a contestar? ¿Nadie? ¿Alguien en el chat? Si no quieren abrir sus micrófonos. Hola, ¿puedo Hola, hablar? Terata, sí. Mira, Flor, querida. pienso en base a al texto que leíste, que uno de los problemas que tenemos es el sistema de producción de semillas de plantas y animales que están en manos de unos pocos y que esos pocos utilizan agrotóxicos, o sea que el sistema de producción de esas plantas y animales, ya desde el vamos estamos complicados como mundo, ¿no? Como mundo, y la forma de consumo también está en crisis. Exacto, ese es como un contexto general, Flor, ¿no? Existe, digamos, una producción industrial de semillas que nos hace dependiente de paquetes tecnológicos con agroquímicos y que además también cambia los hábitos de consumo, ¿no? ¿Tú crees que este problema que se presenta afecta de manera diferenciada a algún grupo de población que tú identifiques dentro de la información que les compartí? Y sí, los que están más desfavorecidos justamente son las personas que están en contacto con el campo y con los sistemas agrarios. Y dentro de ese grupo son los más desfavorecidos. Ajá, entonces uno de los grupos desfavorecidos son quienes producen o quienes están en esta producción local de semillas. Pero si abrimos un poco más el abanico con esta mirada interseccional de decir, bueno, son las grandes industrias por un lado y por otro lado los pequeños productores de estas semillas, pero dentro de esos pequeños productores, ¿hay algún grupo todavía más desfavorecido? ¿Es en general para todos? Los consumidores es un grupo desfavorecido y dentro de los consumidores, ¿quién se encarga de hacer las compras de los alimentos, por ejemplo? Las mujeres. Las mujeres, ¿no? Y dentro de las mujeres, ¿todas las mujeres? ¿O las mujeres que tienen a lo mejor precariedad económica, que no pueden tener acceso? Sí. Ya estamos hablando de mujeres con precariedad económica y niños, niñas. Niños, niñas, a lo mejor personas adultas mayores. Adultos mayores,
tal cual. ¿No? Me Y parece. a lo mejor, sí, a lo mejor dentro de todo ese abanico que vamos como desglosando, todavía existe un sector, por ejemplo, si a lo mejor, además de que eres mujer, tienes precariedad económica, no tienes tierra, y a lo mejor tienes eres madre soltera, por ejemplo, o tienes a cargo alguna persona con discapacidad, o tú misma presentas una discapacidad, Ujú. ¿no? Sí, Y a lo mejor tampoco tienes estudios ni un trabajo formal. Lo que tal cual. quiero mostrar con esto es que normalmente cuando desarrollamos un proyecto, pensamos que nuestro grupo es homogéneo, pensamos que hablamos de la comunidad, del pueblo, de la colectiva, pero dentro de eso tenemos que tener esta mirada más sensible de decir, ¿quiénes conforman? ¿Cómo están constituidos, constituidas? ¿Cuáles son a qué tienen acceso? Por ejemplo, Carolina nos dice, los jóvenes que apenas están iniciando su vida laboral y que esto marca, por ejemplo, que no tienen todavía resuelto, tienen que pagar renta, no tienen todavía, digamos, sus medios de vida ya desarrollados. Entonces, la interseccionalidad nos permite eso, nos permite mirar cómo dentro de un abanico de personas podemos encontrar diferencias marcadas y que esas diferencias a veces se van sumando y a veces generan condiciones de desigualdad extrema, pero al mismo tiempo también nos da la oportunidad de pensar cómo podemos asegurar que nuestros proyectos, nuestras iniciativas, lo que estamos haciendo, también se focalice para estos grupos más vulnerables. Entonces me gustaría ahora que intentáramos pensar en este contexto que vemos de acaparamiento de semillas, de cambio en la dieta alimentaria, que es algo que existe y que está creando como que estamos viviendo, pues, ¿no? Nos dice Ingrid, hacen creer que las huertas no son para nosotros, sino para vender a otros y a otras su propia alimentación no es saludable. Sí, muchas veces, a veces estamos focalizando que lo que vamos a producir es para la venta antes de pensar que lo que vamos a producir tiene que consumirse primero. Me gustaría, porque Teresa había levantado la mano hace un momento, me gustaría preguntar, Teresa, si quieres comentar algo de esto que estamos hablando. Sí, mira, como estoy ubicada en una zona rural, bien rural, Argentina, como ustedes saben, es un país muy extenso y bueno, se dedica mucho a la ganadería y a la agricultura. Pero en este momento la semilla la acaparan 2 o 3 grandes empresas y nadie más. ¿Y quién es el que se ve más afectado de todos? Es el pequeño, el chiquitito, la mujer, el matrimonio que tiene una huertita chiquita en la casa y que junta las ramitas de perejil para volver a resembrar y todo eso, y no puede competir con su producción, con su pequeña producción, no puede competir contra las grandes multinacionales que hay en todos los lugares, porque se van con un mazo de verdura fresca a vender y le dicen que es caro a lo que está en el comercio, no se fijan la calidad. Hemos dejado de darnos cuenta de la calidad de lo que comemos, porque, bueno, nos lleva a toda esta situación. Y además, el hábito de dejar un montón de cosas, por ejemplo, de tomar la leche con mate cocido, con café, y comprar un yogur en un vasito, porque ya está preparado y es más fácil y todo eso. Y bueno, y las mujeres en eso cumplen un rol muy importante, porque son las que además de trabajar fuera de la casa, también vuelven a la casa y tratan de que sus hijos se den cuenta lo importante que es hacerse la alimentación porque es sana. Bueno, eso nada más. Gracias, Teresa. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste y justo es como esta forma en la que tenemos que ampliar esa mirada, ampliar ese abanico y pensar cómo a través de las iniciativas que estamos desarrollando nosotros podemos fomentar acciones en donde no generemos como si no pasara nada, sino decir, lo que estamos haciendo es tan importante porque tal cual estamos apoyando, como nos decía Teresa, a grupos que
tradicionalmente han estado excluidos. Por ejemplo, nuestra compañera de México que nos hablaba de esta comunidad afromexicana en el norte del país, como esa iniciativa que pareciera ser pequeña está focalizada en un grupo que tradicionalmente ha estado invisibilizado y que con estas acciones que hacemos estamos promoviendo su inclusión, estamos promoviendo su participación, estamos promoviendo que esta desigualdad que ha estado presente, que vayamos de alguna manera entre todas y todos tejiendo estas redes colectivas que nos permiten fomentar la soberanía alimentaria. Entonces, quisiera como que en esta parte solamente decirles que cuando nosotros nos ponemos esta mirada de interseccionalidad, abordamos todas esas discriminaciones y nos ayuda a entender cuáles son las diferentes identidades que se confluyen y cómo podemos hacer para que haya mayor oportunidad, mayor acceso a los derechos y a las oportunidades a estas personas que tradicionalmente han o hemos estado excluidos. Entonces, sirva esta pequeña reflexión también para decir que lo que ustedes están haciendo es sumamente importante porque justamente está tendiente a focalizar esfuerzos que crean mayores oportunidades para los grupos vulnerables. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar esta parte y voy a pedirle a Moni que nos ayude un poquito entonces ahora con la siguiente lámina. Adelante, Moni. Bueno, entonces, justo haciendo esta fusión como de la planeación y la mirada de inclusión interseccional, la invitación es justo que en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, pues integremos estos dos puntos importantes, ¿no? Y para ello siempre nosotras vemos que aunque al igual trabajamos con mujeres, al igual trabajamos particularmente con niñas y niños, o trabajamos con juventudes, o con personas adultas mayores, creo que siempre es importante tener en cuenta que cada una de esas personas forman parte de algo colectivo mayor, ¿no? Que en este caso es la familia, ¿no? Independientemente de su composición familiar, pero la mayor parte de las personas se integran o forman parte de una familia. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros planteemos proyectos, ¿no? Y si de pronto está enfocado a, por ejemplo, a mujeres, saber entonces si tienen hijos menores a cargo, ¿no? De qué edad son, ¿no? Si bueno, si todavía están en grado escolar, si están en periodo de lactancia, ¿no? Si son mujeres que al igual están a cargos de cuidados de personas adultas mayores o personas con discapacidad, ¿no? Y de esa misma manera también a veces llega a suceder también con otros integrantes de las familias, ¿no? Que se les llega a tener una sobrecarga en sus actividades cotidianas familiares, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, o mejor dicho, reconocer que cuando planteamos proyectos, aunque solamente una persona sea la que participe o la beneficiaria, esta forma parte de algo mayor, ¿no? Ya sea a nivel familiar, incluso puede ser a nivel comunitario, que eso también llega a suceder, ¿no? Puede ser que al igual solo estoy trabajando con hombres, pero al igual tiene cargos en la iglesia, en la escuela, cargos comunitarios, ¿no? Cargos de representación a nivel. Entonces, es importante saber cómo, de qué manera están participando o de qué manera se está organizando el tiempo a nivel familiar, ¿no? Y siempre recordar que hay veces que cuando nosotros no trabajamos con infancias, pues ellas de alguna manera tener algunas actividades particulares para ellos, para que de esa manera no se queden como procesos aislados o a veces se sobrecargue de trabajo, principalmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, para eso también es importante que cuando nosotros empecemos, y por eso retomo el tema de la planeación, un componente muy importante es el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, más allá de explorar si les interesa mi proyecto o qué es lo que quieren hacer
o si tienen tiempo u otros elementos, reconocer un poco más cuáles son sus dinámicas, ¿no? Cuál es el acceso a los recursos productivos, ¿no? ¿Quién tiene la tenencia de la tierra? ¿Quiénes pueden tomar decisiones, ¿no? O de qué forma se están tomando las decisiones. Y si de alguna manera detectamos que se están tomando decisiones de manera más individual, ¿cómo podemos fomentar que sea más colectiva, ¿no? Abrir espacios de planeación a nivel familiar, ¿no? Donde se incluyan todos los integrantes. También detectar cuáles son esas barreras materiales y sociales, ¿no? Si están participando juventudes, como es lo que mencionaban en el chat, los jóvenes, cuáles son las barreras que están presentando. Si yo al igual tengo un proyecto de turismo gastronómico, a ellos, si quisieran al igual incrementar o habilitar una infraestructura, ¿cuál es la barrera que ellos tienen? Quizás puede ser temas de no tienen al igual acceso a crédito, ¿no? No tienen tenencia de la tierra, ¿no? Todavía al igual están, no tienen toma de decisiones sobre algunos recursos, ¿no? Entonces, saber cuáles son esas situaciones que pueden llegar a generar algunas complicaciones durante el proceso de implementación del proyecto. Y también muy importante reconocer cuál es cómo se da esa división sexual del trabajo. Y no solamente a nivel familiar, porque generalmente lo que sucede a nivel familiar se suele replicar a nivel comunitario y por ende a nivel proyecto. Entonces, por eso es muy importante saber cómo se están dando esas dinámicas, esas estructuras, y de esa manera a través de diferentes espacios, ¿no? Ir transformando, ¿no? Esas relaciones de desigualdad que puedan existir, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, y hay un ejercicio que ahorita les voy lo voy a realizar acá, y que espero que ustedes puedan ahí bueno, hacerlo, bueno, integrarlo. Lo voy a hacer un poco rápido, a ver si me deja, y si no se los voy a ir mostrando. Ok. Entonces, vamos siempre que nosotros hagamos un diagnóstico, siempre es importante que nosotros, acá se puede decir que tenemos a nuestra persona beneficiaria, que puede ser desde infancias, juventudes, mujeres, adultas, ¿no? Personas mayores, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra persona, ¿no? O sea, ese es nuestro foco de atención, pero como bien les decía, esa persona forma parte de acá se puede decir que está a nivel individual. Entonces yo voy a preguntar cuáles son sus necesidades a nivel individual, pero también voy a reconocerla en otras escalas, ¿no? Porque ahora sí que formamos parte de otros sistemas o de otras formas de organización. Entonces, otra parte es reconocer cuáles son nuestras necesidades a nivel familiar, ¿no? Un segundo punto, ahora sí va a ir creciendo nuestro nivel de análisis en nuestra planeación, reconociendo la inclusión y la interseccionalidad, perdón. Después sería cuáles son esas limitaciones o necesidades a nivel comunitario, ¿no? Y por último, también saber cuáles son esas a nivel proyecto, ¿no? Entonces, la invitación es que cuando nosotros generemos un plan, también tengamos esta mirada un poco más global o más integral sobre de qué maneras están participando o se desarrollan las dinámicas de las personas, ¿no? Brevemente, por ejemplo, les podemos compartir que de acuerdo a un diagnóstico que hicimos, particularmente proyectos enfocados a mujeres, pues veíamos que una de las barreras o limitaciones a nivel individual para las mujeres particularmente que trabajan en proyectos agropecuarios, era el tema de sin tenencia a los recursos productivos, ¿no? A nivel familiar,
era que ellas, una limitación era la desheredación de bienes. A nivel comunitario era que hay machismo, ¿no?, en las comunidades. Y a nivel proyecto era que los objetivos planteados tenían baja apropiación de no estaban acorde a los intereses y necesidades de las mujeres. Entonces, de acuerdo a este tipo de análisis, que ya son más integrales, podemos ir viendo cuáles son esas necesidades e intereses reales o limitaciones también que puedan tener las poblaciones beneficiarias. Entonces, este mismo ejercicio lo podemos hacer para las infancias, para las juventudes, y de esa manera teniendo un enfoque más interseccional y más inclusivo. Gis. Entonces, dejamos de compartir la pizarra para compartir la presentación. Y bueno, una vez que hemos tenido como esta reflexión en esta tarde de por qué es importante tener un sueño y cuáles son algunos elementos importantes para la planeación y por qué la planeación debería de incluir esta mirada interseccional, vamos a continuar con cuáles son, la que sigue por favor Ayami, cuáles son algunas acciones para la inclusión. Entonces, un aspecto fundamental es la pregunta que hacíamos hace rato. ¿Cuántas veces nos hemos sentido discriminadas, discriminados, discriminades? Y ya nos decía Teresa que esas heridas de discriminación están marcadas, ¿no? Y a veces no tienen que ver solamente con nosotras, con nosotros, sino tienen que ver con lo que ha vivido nuestra familia, con lo que ha vivido nuestras comunidades o con lo que se ha vivido de manera en una región, tal vez algunos temas raciales, ¿no? De violencias, de cosas que han sucedido en el territorio y que nos han marcado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esta claridad de decir, no vamos a permitir que aquí haya discriminación. Y entonces, para ello tenemos que promover la inclusión. Y para eso, un elemento importante es admitir que somos diferentes, que no todas, todos somos iguales, ¿no? Que venimos de diferentes procesos, que somos como una capa, como una cebolla que tiene diferentes capas y capas y capas y van saliendo más capas, pero que justamente esa diferencia es la que enriquece los procesos y que no podemos esperar que a la hora que nosotros planteamos metas, objetivos, participación en las reuniones, pensemos que todos vamos a llegar ahí como si fuéramos gemelos, gemelas que venimos del mismo proceso, sino pensar ¿cómo favorecer a quienes tienen que viajar más largas distancias, a quienes tienen al cuidado a sus hijos pequeños, a quienes están pasando por procesos de salud o procesos familiares importantes? Siempre preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos en la vida y a partir de eso posicionarnos en el proyecto. No pensar que no tenemos vida particular y que llegamos al proyecto como si todo fuera color de rosa. Y eso implica también un reconocimiento de los privilegios. Y esto es muy importante porque ha habido muchos avances en materia de inclusión social en los últimos años para mujeres, para diferentes grupos étnicos, para diferentes grupos de edades, pero todavía existen muchas diferencias y tenemos que reconocer cuáles son esos privilegios, ¿no? Les puedo compartir, por ejemplo, que alguna vez me tocó hacer un diagnóstico eran como, no sé, 40 organizaciones de comercio justo, y todas esas organizaciones hicimos una evaluación del presupuesto que destinaban para actividades de las mujeres y las juventudes, y el presupuesto era 0.02%. Entonces se decía a nivel de documento que se iba a promover la participación de las mujeres, pero no había, y de las juventudes, pero no había presupuesto asignado. Entonces, ¿quién está controlando el presupuesto? ¿Cuáles son esos montos que se asignan para qué actividades? Y cómo podemos también tener esta mirada para decir, oye, necesitamos pagar por cuidado de servicios infantiles para que más mujeres puedan participar si queremos que mujeres jefas de familia participen. Entonces hay que reconocer que aunque tenemos por ley derechos humanos, no están garantizados y que todavía existen muchas desigualdades y que los privilegios nos permiten poner entonces al servicio de los más desfavorecidos las condiciones habilitadoras que les permitan la participación.
Y luego algo muy importante es que algunos proyectos ya tienen esta participación intergeneracional. Eso quiere decir cómo vamos vinculando diferentes grupos de edades en los proyectos, cómo vamos reconociendo todo el valor, la sabiduría que tienen nuestros mayores, nuestras mayoras en la cocina tradicional, ¿no? ¿Cómo no nos sentimos en la parte de privilegios? Me regreso un momento porque también lo hemos visto en algunos proyectos. ¿Cómo no nos sentimos que tenemos, digamos, que somos mejores personas porque estudiamos a lo mejor gastronomía que una cocinera tradicional que ha estado en su fogón cocinando por 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este diálogo de saberes que nos permita mirarnos como personas antes de empezar a poner todas estas divisiones que nos separan, ¿no? Y en la participación intergeneracional, ¿cómo podemos no centrar? Hay dos proyectos aquí, si mal no lo recuerdo, que están centrados en la niñez, ¿no? Porque normalmente muchos proyectos están centrados son adultocentristas, ¿no? Estamos pensando o en hombres o en mujeres o solamente en cierto sector, pero ¿cómo podemos hacer esta vinculación intergeneracional? Y también vamos a compartir en algunas mentorías personalizadas. Ahorita te doy la mano, saberes y sabores, formación. Ahorita te doy la palabra. ¿Cómo podemos también promover el liderazgo colaborativo? Que no solo una sola persona cargue con toda la responsabilidad del proceso, sino cómo podemos tener procesos de liderazgo comunitario, colaborativo, donde si alguien no puede participar, alguien más puede estar pendiente y que no se sobrecargue en una sola persona, para que los procesos continúen en el tiempo y que si alguien quiere de momento hacer otra actividad, alguien más puede cubrir lo que está haciendo. Y finalmente, pues reconocer cuáles son, que tenemos esa igualdad de derechos, pero que sea una igualdad sustantiva, que nos permita construir condiciones, puentes, acciones afirmativas para los grupos más desfavorecidos. Adelante. Estaba una pregunta de sabores y saberes, formación. Hola a todos. Es tan valioso lo que nos están compartiendo hoy porque en el día a día de las iniciativas uno se va dando cuenta que las dinámicas van cambiando en la medida en la que se incluyen o no, digamos, todos estos aspectos de la vida en comunidad. Cuando una mujer asiste a un grupo, por ejemplo, a un nodo de la red de matrons, pero tiene que ir con el nieto, porque le cuida a los nietos, pues cuida a sus nietos y no hay forma de que deje los nietos solos porque venga a cocinar en el encuentro de matronas. ¿Cómo hacer también para que no sea visto como, ay, esta viene siempre con el nieto? Porque también nos ha pasado que entonces se lee como, porque entonces viene y va a comer el doble, porque va a comer el niño y va a comer la persona. O una persona adulta mayor que también tenemos en algunos otros nodos que no tiene ningún tipo de ingreso y en algunos momentos tenemos que colocar dinero para poder cocinar porque no tenemos el recurso para cocinar, entonces esta persona no tiene el dinero y que sienta que no puede participar porque no tiene el dinero para dar la cuota, y cómo podemos cubrir la cuota entre todos con un poquito más, pero saber que es valiosa la participación de esa persona, aunque no puede en ese momento aportar el dinero. Y así, digamos, varios escenarios, los que viven lejos, cómo se abren nodos más cercanos a los lugares de vivienda de las comunidades para que no tengan que viajar tanto, o en el caso de las personas con movilidad limitada, en el caso de Casa Matrons, que la pensamos en un lugar, pero en el camino nos tocó cambiar ese lugar y ahora estamos como en un lugar más rural que implica tener una pendiente para poder entrar a Casa Matrón, saber que esto va a limitar la participación de varias señoras, tanto las adultas mayores como las que tienen movilidad reducida, precisamente por las condiciones del terreno donde va a estar la casa ahora, cosa que no podemos nosotros controlar en este momento. Pero cómo llevar las actividades también a esas personas que no van a poder acceder físicamente a la casa, pero que hacen parte de la red y están ahí, como no olvidar que hacen presencia, que hacen parte, que aportan, aunque las condiciones en ciertos momentos no permitan que participemos todas.
Entonces, súper valioso porque los liderazgos empiezan como a tambalear en algunos casos, pero también en otros empiezan a emerger liderazgos que no veíamos o que estaban ahí como muy silenciados. También entender que este perfil del líder que tenemos también tiene que cambiar. Nosotros tenemos líderes de mujeres que nunca fueron a la escuela o que no saben leer ni escribir y pueden ser tan líderes como la que sí lo sabe hacer, que se sienta así, que se sepa así y que se practique sobre todo así, no sea solamente una frase que defendemos, sino algo que se viva. Totalmente de acuerdo, diste múltiples ejemplos de cómo tener esa mirada interseccional y coincidimos pues en este tema. Nos ha tocado recorrer, estuvimos recientemente recorriendo por lo menos México y viendo varios proyectos y encontramos esta constante de personas adultas mayores, jefes de familia de sus nietos, ¿no? Y cómo esto implicaba para ellos una mayor carga de trabajo, porque aunque amen profundamente a sus nietos y nietas, esto no quiere decir que no se cansen de cuidarlos porque ya no están en las condiciones como cuando fueron padres. Pero si sus hijos migraron, si ya no están aquí, entonces cómo para ellos también es complicado y cómo aseguramos que sigan participando y cómo también entonces diseñamos estrategias para incluir entonces a la niñez, a las juventudes, en estos procesos de participación, ¿no? Hemos encontrado también experiencias muy bonitas en donde hay cuidados infantiles que se le paga a una persona para que mientras está el taller, la reunión, la actividad, alguien juegue con los niños, los cuide, ¿no? Incluso que tienen ahora, propusieron hasta tener botiquín para atender algún caso de emergencia cuando hay algo con los niños, ¿no? Que es muy diferente a con los adultos, ¿no? Teresa, por favor, adelante. ¿Me escuchás? Sí. Sí, no, lo que decía, nosotros acá en el norte de Argentina, en el norte de Santa Fe, tenemos muchísimas familias ampliadas, porque son las familias numerosas que han tenido muchos hijos y después se han hecho cargo de sus nietos y de sus bisnietos. Hay abuelas que solamente tienen 40 años y ya son abuelas de nietos grandes y hay bisabuelas que tienen 60 años. Y esas familias ampliadas significan mucho porque ahí está la raíz. En mi casa puedo vivir yo, puede vivir mi hijo, puede vivir mi ahijado, puede vivir mi nieto, puede vivir todo. Entonces es una familia muy amplia y también merece un cuidado muy especial eso, porque al ser familias así tan ampliadas, hay muchos niños, muchos adolescentes dentro de las familias y pasan cosas que a veces no nos gustan. Entonces ahí entra mucho, por eso nuestro proyecto se llama Aquí no se amasa solo la harina, sino la vida, porque en estos talleres, en un momento te llaman afuera, te pones a conversar y te empiezan a contar cosas muy fuertes, cosas que llegan al alma, como violaciones, castigos, un montón de cosas, ventas, y vos decís, pero no, si estamos en el 2023, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero está pasando. Y entonces es cuando nosotros desde lo poquito que hacemos, tenemos que fortalecer a la mujer, hacerse fuerte para poder afrontar esa situación y saber que una vez que das el paso hacia adelante, ya no podés volver para atrás, porque vos no podés volver. Es dar el paso y después ya para atrás seguramente no se puede volver, porque no te deja el presente volver. Ya viste que hay algo mejor, pero hasta que alguien te tire la soga para salir de ese pozo es muy difícil. Por eso son maravillosas las familias ampliadas, pero también tiene todo esa otra parte
que bueno, que creo que pasará en el mundo entero. No, bueno, eso nada más. Gracias, gracias, Teresa. Y este nombre del proyecto suyo, que es Aquí no se amasa la harina, sino la vida, creo que este nombre engloba mucho de lo que hacen muchas de las iniciativas de trascender este proceso de transformación de los alimentos más allá para transformar las vidas, ¿no? Las historias, los sueños de las personas. Voy a dar la palabra a Flor, que había levantado la mano. Flor, ¿quieres participar? Hola, no, creo que se me ha puesto sola, pero igualmente solo para decir que nos sirve mucho este intercambio, que estamos, si bien en este momento estoy yo sola, pero todo este material va a ser escuchado por cada uno de los participantes del grupo y nos sirve un montón escuchar otras experiencias. Así que bueno, agradecidas y agradecidos en este sentido. Muchas gracias, Flor. Y bueno, vamos a ir cerrando la sesión. Vamos ahorita a leer un fragmento. Moni acaba de leer un fragmento de un hermoso poema también. Adelante, Moni. Así. Bueno, pues muchas gracias por participar en este diálogo. Ahora sí que esa es la invitación en estos espacios de módulo transversal a compartir un poco desde mejor dicho, mucho desde la experiencia que ustedes tienen. Y yo creo que justamente escuchando al otro resonamos, ¿no? Y vamos aprendiendo también. Y bueno, recordar que creo yo que aunque hay iniciativas que son de reciente creación, de acuerdo a los perfiles que nos hicieron llegar, también ya hay iniciativas con mayor tiempo, ¿no? Entonces, recordar que todos los esfuerzos pues son valiosos, ¿no? Cada uno tiene sus propios desafíos, ¿no? Quizás al inicio pues es este miedo de que ahí vamos aprendiendo, ahora cómo lo hacemos acá, ahora a quién le decimos, ahora cómo conseguimos el recurso, y quizás ya a largo plazo es cómo hacer sostenible y seguir fortaleciendo los procesos de tejido social, de inclusión, ¿no? Vienen otros desafíos, ¿no? En lo particular, como decía Gis, nosotros formamos parte de una organización campesina, ¿no? Y quizás si hace 30 años se hablaba que el desafío era la organización comunitaria, pues creemos que ahora uno de los desafíos más presentes es el tema de la diversidad, inclusión y juventudes, ¿no? Entonces, los desafíos van cambiando, pero creo que por eso es importante tener presente cuál es ese sueño personal y colectivo. Y bueno, les voy a leer un fragmento, es parte de un libro que se llama Civilicionarios, que es como Toledo llama, que es un autor mexicano, que llama a estos esfuerzos, a estas iniciativas comunitarias que se van gestando, ¿no? Contra eso que parece a veces oprimirnos, ¿no? Que parece a veces también violentarnos, ¿no? Pero que de alguna manera en colectivo se pueden ir generando otras alternativas, ¿no? Entonces, dice así: contra el encadenamiento y la dependencia, la autogestión y la autosuficiencia, contra los gigantescos megaproyectos, lo pequeño, ante la energía mineral, la solar, frente a los corporativos, las cooperativas, y ante la violencia y la guerra, la paz y la resistencia pacífica. Entonces, pues muchas gracias ahora sí que a todas ustedes por estar ahora, por conectarse, por tomarse este tiempo. Y bueno, mi compañera Blanca les va a hacer llegar el material de esta sesión junto con los formatos de apoyo y esperamos que puedan seguirse sumando a los módulos transversales, que siempre nos da gusto ver a todas juntas, y también a sus mentorías personalizadas, donde ya estaremos conociéndonos un poco más cerca. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.